Muy buenas, gente. Día 11, creo. Sí, yo diría que día 11. Día 11 viviendo en Suiza. Estamos ya muy cercanos a las 2 semanas. Así que, bueno, esto está bien, esto va bien. Yo creo que de momento vamos mejorando. Hoy es sábado, entonces he aprovechado el día para hacer unas cositas muy importantes. Como ya sabéis, seguía hasta hoy. Seguía hasta hoy sin cuenta bancaria suiza, pero ya he conseguido hacérmela. Así que muy bien, estoy contento porque ya por fin, pues puedo tener una cuenta de este país, porque es verdad que la agencia para la que trabajo, la ETT para la que trabajo, me ha dicho que si me tienen que pagar en la cuenta bancaria española mía, no hay problema por ellos, pero que si por lo que sea ponen algún número mal o hay algún problema con el envío del dinero, pues va a tardar varios días en devolverse ese dinero a ellos y, en fin, que igual, si a mí me hace falta el dinero, pues igual me envían X cantidad de dinero que me viene bien para, yo qué sé, para pagar el alquiler de esta habitación, para el día a día, para las compras, para gasolina para el coche. Pues a lo mejor me hacen el lío y me quedo a lo mejor una semana así, a dos velitas. Así que quería tener una cuenta en Suiza, lo he conseguido, lo he hecho en La Post, que es lo que aquí es correos, ¿vale? Lo que allí en España se conoce como correos, aquí se llama La Post, y resulta que te puedes hacer una cuenta bancaria allí, que yo eso no lo sabía, me he enterado cuando estaba aquí, así que bueno, ha sido un poco difícil porque cuando ayer, que esto no lo comenté en el vídeo de ayer, cuando ayer fui a hacerme la cuenta bancaria, me dieron toda la documentación, todo parecía estar bien, le dejé mi DNI, le dejé mi contrato de trabajo, en fin, todo. Y ya cuando lo tenía todo, tenía el contrato firmado, tenía todo el papeleo hecho, al final me dijeron que no lo podían activar porque mi contrato aparecía que el contrato es máximo 3 meses, como ya os he dicho. Entonces, con un tiempo tan corto de trabajo, de estabilidad laboral, por así decirlo, no me podían abrir la cuenta, no la podían activar. Entonces, me la dejaron en stand-by y como esto yo más o menos ya me lo sabía porque los de la agencia de trabajo me habían avisado que a lo mejor me ponían algún problema, pues fui a la empresa de trabajo y me dieron un contrato, bueno, digamos que me dieron el mismo contrato, pero me pusieron que era indefinido, así de simple. Y con eso, pues hoy he ido esta mañana, bueno, he ido por la tarde, porque he dormido hasta tarde porque estaba bastante cansado. Y, y nada, pues ya está. Ya está, fin de la historia. O sea, he ido, es verdad que he ido no sé, ¿a qué hora? A la 1 o así, que es cuando cerraba, y me he tenido que ir a otra oficina de correos que cerraba como a las 3, había algunas que cerraban a las 6, pero bueno, que al final lo he conseguido, ya tengo la cuenta, no sé exactamente, porque me dijo, igual tarda unos días en abrirse como tal, en que la puedas usar, no te puedo decir cuándo, pero a lo largo de la semana ya la tendrás activa, así que bueno, no sé, me intentaré meter a través de la aplicación y a ver qué tal. Pero vamos, que lo más importante es que ya tengo el contrato firmado de la cuenta bancaria. Está a mi nombre, tengo el número de cuenta. En fin, que ya se lo puedo enviar a la agencia de trabajo para que me envíen y basta. Y nada, y poquito más. ¿Qué más? Después de eso, pues he estado dando una vuelta por Lausanne. He estado pillando algunas cositas que necesitaba para la casa. He comprado una escoba, pero una escoba normal y corriente de la que puedes comprar en un chino que a lo mejor te vale 2,50, 3 euros, no sé cuánto puede valer eso, creo que poco más. Pues a mí me ha costado como 11 pavos. Y es una escoba normalucha y corrientucha. Pero bueno, es que aquí los chinos se llaman bazar, pero son como tiendas normales. Incluso yo diría que es como si te compras una escoba en el Corte Inglés o algo así. Es una locura. Se llaman bazar, pero no hay ningún chino dentro, ¿sabes? O sea, que no son como los chinos de España. O por lo menos los de Madrid. Pero vamos, que imagino que en el resto de comunidades será igual. Así que nada, pues me he comprado algunas cositas para
tener luego el resto de la semana un poquito tranquilo y no tener que andar rápido cuando salgo del trabajo, ir a comprar esto, lo otro, no sé qué. Y nada, y poquito más. Y luego, ¿qué más he hecho? Mira, hoy como no me he preparado el itinerario de las cositas que más o menos he hecho a lo largo del día, no me acuerdo muy bien, no sé lo que he hecho, la verdad. Pero que no he hecho gran cosa. Luego he llegado a casa y los chavales, los compis de la casa, 2 de ellos, me han dicho de ir a tomar algo, así que guay. Pues hemos ido a tomar algo, en plan, al final dijeron que a las 7, pero al final hemos salido tarde. Y lo bueno es que, bueno, que no nos hemos liado mucho, por eso estoy grabando ahora, porque hemos salido a un bar, me he tomado 2 cervezas, 2 pintas de Guinness y una hamburguesa. Y han sido 40 pavos, 40 francos suizos, para que os hagáis una idea de lo que cuesta salir a tomar algo, que ni siquiera hemos despilfarrado ni nada, ¿eh? Luego hemos ido a un bar, así un bareto como muy alternativo, vamos a llamarlo alternativo. Había gente de todo tipo, gente alternativa también. Y nada, nos hemos tomado una cervecita y ya está, y poco más. Porque uno de los chicos tenía planes, había quedado con no sé quién y al final íbamos a estar 2 solos ahí como un poco como imbéciles. Así que hemos dicho, la próxima vez lo preparamos un poco mejor, a ver a dónde vamos y tal, y ya está. Pero que mi intención no es ni estar saliendo todos los fines de semana ni nada parecido. Si acaso, pues mira, estamos ya, pues mira, se acerca ahora noviembre, pues un fin de semana de noviembre, pues podemos hacer lo de irnos por ahí de discoteca y tal, pero es que estoy seguro de que me voy a dejar por lo menos 100 euros sin quererlo, sin quererlo. O sea, simplemente para tomarme un par de copas y cenar algo por ahí, es que estoy viendo que mínimo van a ser 100 euros. Es que lo estoy viendo. Y seguro que para entrar en la discoteca me cobran 20 euros para entrar. Seguro. Así que bueno, me voy a ir preparando. Yo mientras tenga curro y tal, pues al final, vamos, es que con lo que he trabajado esta semana, tengo para pagar el alquiler de este mes, del mes que viene, aquí en una habitación, cuidado, una habitación, no un piso entero. Y me sobra, solo con lo de esta semana, con lo cual está bastante bien. Y no es un curro que me paguen un montón, pero renta bastante, te pagan bien y al final, pues si cuidas un poquito tu alimentación y lo que gastas y tal, te da para ahorrar. Así que nada, en ese aspecto, contento. Y bien, lo he pasado bien. Lo que pasa es que, madre mía, salir de fiesta por ahí es... O sea, el nivel de francés que yo tengo, que yo creo que es intermedio, vamos a dejarlo en intermedio. Eso es súper experto, porque la gente habla súper rápido, hay música de fondo, hablan como de colegueo, ¿sabes? Hablan como de colegueo, como 2 personas que se conocen de toda la vida y utilizan expresiones muy de colegueo. Entonces, la mitad de las cosas que escuchaba entre ellos y tal, yo no las entendía. Luego cuando me hablaban a mí sí que es verdad que a mí me intentan hablar un poquito más normal, más neutro. Entonces, ahí mejor. Pero madre mía, todavía me falta. Me falta pues salir más y hablar con más gente y bueno, en fin, y que el oído se me haga más todavía. Pero bueno, bien, la verdad que la experiencia, bien. Así que nada, me voy a ir a dormir, que mañana domingo pues me apetece hacer un poco de limpieza en profundidad y recoger algo de camisetas y tal que todavía no he tenido tiempo de guardar y bueno, poner un poco al día todo, lavarme el uniforme del trabajo y todo y dejarlo todo preparado para la semana que empieza. Así que nada, me despido y pues hasta aquí mi videoblog de hoy. Día, ya no sé cuánto, creo que era día 11 el que había dicho. Día 11. Nos vemos en la próxima. Si os queréis suscribir y tal para ayudarme, motivarme, lo que sea, pues encantado. Y si me queréis dejar un comentario preguntándome alguna duda, pues también encantado de responder siempre que yo sepa la respuesta. Si no la sé, no me lo voy a inventar. O voy a decir, oye, pues esto que me estás preguntando no lo sé. Así que lo he dicho. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.